tratamiento, ya explicamos. Continuación, síntoma abdominal. Antibioterapia, aquí les puse unas combinaciones. Hay una que es Ceftiofur. Penicilina y Ya, gentamicina. penicilina y gentamicina. Ceftiofur más. Y una muy importante que se trabaja independiente, que es el metronidazol. Metronidazol. 15 miligramos por kilo. Cada 6 horas. En antibioterapia. ¿Qué más tenía allí? Sulfato de magnesio es 1 gramo por kilo, pero esto es disuelto para enviar por la sonda nasogástrica, ¿no? Sonda nasogástrica. 1 gramo por kilo. Eso es por año, ¿no? 30 gramos para 30 kilos, se tibia el agua, se diluye y se le pasa por la sonda nasogástrica. Entonces, este sulfato de magnesio, otro que se llama el aceite mineral, que es lo mismo que vaselina líquida, se utilizan como laxantes, pero por vía oral, ¿no? Una cosa es un laxante y otra cosa es uno de estos, un procinético. ¿Okay? Entonces, aceite mineral o vaselina mineral. ¿Y qué hago yo? Hago un cálculo. Si más o menos un animal adulto tiene una capacidad de 12 litros, obviamente yo no le puedo poner en una infusión 12 litros a un estómago, ¿ok? Sino la mitad. Entonces, conseguimos el aceite mineral y podemos pasarle medio galón o 1 galón de acuerdo a lo que esté pasando. Todo para impedir que el polo que está haciendo la obstrucción genere más resequedad en la mucosa y se adhiera a esas paredes del intestino. Entonces, por eso se hidrata mucho los animales que están con cólico. Se pone la sonda inmediatamente, o sea, es raro que el animal que no necesite una sonda, casi todos hay que ponerle sonda y hacer la dilución. Si tienen el sulfato de magnesio, que antes lo utilizaban a esa misma concentración para provocar la muerte, pero por vía endovenosa, eso no está permitido ya. Entonces cogían al caballo, le ponían un catéter, limpiaban el sulfato, son cristales translúcidos, quedaban ya diluidos y le pasaban en la sonda, en la vena y pues provocaba una muerte, pero obviamente esa muerte no está regulada. ¿Okay? Entonces, una cosa son los procinéticos, está la lidocaína, está la cisaprida también, está el carbachol, está la metoclopramida también como procinético. A mí me gusta este, barato, se encuentra, entonces tienen en cuenta y ayudan de una forma paralela los laxantes. Hay otros veterinarios que utilizan agua jabonosa, hacen agua espuma, unos 8 o 9 litros con harto jabón de manos y pueden poner eso en la sonda para ayudar a lubricar y todo. A mí me gusta combinar el aceite mineral y el sulfato de magnesio y se va por la sonda. ¿Listo?
¿Recuerdan cómo se llama este procedimiento? Localización. Una localización. ¿Y qué lado están localizando bien? El lado derecho. ¿Y qué están tratando de funcionar ahí? ¿Qué víscera? El cierre. El cierre. El ciego. ¿Y qué catéter es ese? Miren el color. Naranja. Riesgos para este procedimiento. ¿Qué riesgos podemos afrontar? Perforar una peritonitis. ¿Qué riesgos? Ahí estamos perforando, pero ¿qué hay detrás de? Una peritonitis. Puede generar ¿Pero peritonitis. qué riesgos puede haber? Aunque ahí no vamos a decir que podemos perforar. Pero es una perforación controlada, ¿no? Controlada. Y le ponen ese venoclisis con un vasito de agua para que vean las burbujas, porque a veces solo meter el teflón y el mandril no se escucha. Y a veces lo sólido lo tapa, entonces con una agujita, una jeringa, le imprimen aire, le empujan aire, suelta el mugre y la basura y ya puede aliviar la distensión que hay por gas. Pues puede haber una peritonitis, ¿qué más? ¿Qué puede haber? Pues que no hay una buena asepsia en el lugar, podemos empezar a ver. ¿Una infección? Sí, señora, ¿qué más? ¿Usted? Yo también estaba solo pensando en esa. Una infección. Calibre 16 por 2 pulgadas. La aguja blanca, o que a veces es morada, es calibre 16 por 1,5 pulgadas. No acostumbremos a coger las venas con aguja. ¿Con la 22 de web? Señor. No, lastima. No le lastima el grueso, sino que le lastima es el metal ahí en la vena. Entonces hay un metal que es solo para direccionar y poner, y usted quita lo metálico que es el mandril y ya queda el teflón, un cauchito que viene embebido de un anticoagulante. Entonces un caballo hospitalizado hay que lavarle el catéter, unas goticas de farina y se le está limpiando y se le deja. Pero no quiero imaginarme chuzarlo 70 veces con aguja. Entonces utilizan la morada o la blanca, que es el mismo calibre, 16 por 1,5. Todo lo que sea naranja viene no en aguja sino en catéter. Catéter calibre 14 por 2 pulgadas. Hay unos que vienen de 5 pulgadas. Ya la experticia para poner un catéter en la vena se necesita una práctica para eso, no es tan fácil ponerlo. ¿Okay? La aguja rosada, muchos conflictos con las agujas de la práctica, pero la aguja rosada es calibre 18 por 1 pulgada o 1,5 pulgadas, unas cortas, unas largas. Muy traumático coger una vena con eso. Entonces se utiliza para medicamentos acuosos endovenosos una aguja calibre 21 o calibre 19 por 1,5 pulgadas. Que los bovinos pues difícilmente una infección, porque todas esas colas que chuzamos, todos los que hicimos que pues, nos prestan los animales para eso, pero hay que tener más cuidado, están muy brusquitos con las venas. Entonces, siempre que vayan a hacer este procedimiento hay que poner antibióticos, porque puede haber un ingreso de bacterias y generar una peritonitis. Se busca perforar el ciego para aliviar el gas, sí, pero también se puede rasgar. Si dudan en la penetrada, rasgan la víscera y queda rota la víscera. Eso puede pasar. Y hemos abierto caballos que han trocalizado y tienen rasgado el ciego. Entonces, el golpe es fino, sin temblar, o si están temblando, pero le pegan duro para que él ingrese a la víscera rápido y no dudando y rasgan la víscera. ¿Okay? Y está un intestino inflamado, hay una crisis abdominal, hay distensión, inflamación, apoptosis, entonces las vísceras de por sí son delicadas y ya en cuadros de enfermedad inflamatoria, peor. ¿Okay? Entonces, miren
ese calibre, que uno más delgado sería incipiente meterlo porque ya no aliviaría. El paso de la sonda ya les he explicado por cualquiera de los dos hollares. Los libros siempre reportan por el lado derecho, del hollar derecho, pero yo lo hago en los dos. Y miren una parte esquemática, pero miren la entrada diafragmática como está en el caballo. Normalmente todos los animales es al contrario. Aquí viene y miren que el caballo al revés y el ídolo está hacia caudal. Entonces eso hace que la distensión gástrica sea muy fuerte. Entonces cualquier cólico que tenga que ver con inflamación de intestino delgado se va a retornar al estómago y ese estómago se rompe fácilmente. Entonces puede haber distensión gástrica por líquido, por gas y por una impactación sólida. ¿Okay? Entra en el síndrome abdominal agudo esto, o sea que hace parte no del amiloide célico, haciendo síndrome abdominal agudo. ¿Será que la gastritis célica? Salvadora. ¿Será? La gastritis de la inflamación. ¿Tiene que ver esto con el intestino? ¿Qué regulación hay entre el estómago y el intestino? Fisiológicamente. El vaciado gástrico, ¿sí? Con el ácido probiótico. Sí, las sustancias, cualquiera que sea, HCl, bicarbonato, todas esas, ¿qué más? Las sustancias, ¿qué más? El estómago no, es un saco realmente vacío. No, pero ¿qué relación hay? Gastritis no, sino de estómago, pues, pero estamos en el concepto si gastritis entra en un síndrome abdominal agudo, que puede ser una pregunta de paciente. Yo voy a hacer visto, están enfermos, ¿Los simógenos? ¿Qué son los simógenos? Pero voy a sacar nota, ¿no? Pero no lo voy a decir. ¿Las enzimas digestivas? Sí, ¿qué relación tienen con el estómago? Que ahí se pueden liberar del mal. Pero no se vuelve, ¿no? Ella sí. Entonces, ¿qué relación tiene el estómago y el intestino en un cuadro abdominal inflamatorio, ¿verdad? Que hay relación en el vaciado, que hay sustancias de un espacio y de otro y se regulan entre ellas y mantienen un adecuado equilibrio ácido-base, y 3, en los patrones de motilidad. Cada vez que haya un cuadro que esto no se sabe qué es, entonces los van a llamar por un caballo que está con cólico y ustedes se meten esto a la cabeza y puede que sea una gastritis, una impactación, un cálculo, una intussusección, un tromboembolismo ligero, masivo, parásito, lo que sea, le está causando dolor a un animal. Entra aquí, muchachos. La acidez provocada por esta sustancia es peor que cualquier otra sustancia de la naturaleza. Obvio que el ácido muriático es algo fabricado ya químico, pero no hay un pH más bajo que este. Y esto, irritando la mucosa gástrica, pues genera un increíble cuadro de dolor que se puede confundir como si fuera una impactación. Van a ver un animal con sudoración, con dolor, mirándose los flancos, tiene dolor. Entonces es un síndrome abdominal agudo y la gastritis entra ahí. ¿Ok? ¿Recuerdan que hay un muy común que se presenta en úlceras? Por el uso Por el uso de de AINES. Una puede ser esa, los AINES. ¿Y en qué zona pueden ustedes diferenciar que es una úlcera de AINES o una úlcera de no AINES?
porque el AINE genera menos producción de moco gástrico. Porque es que el AINE cuando exceden el tiempo genera que haya menos producción de moco gástrico. Entonces esto va a generar que esto va a generar esto va a generar que los ácidos gástricos atraviesen la capa del estómago y generen la úlcera. Sí, ¿no? El ayuno y el exceso de AINE también que esa célula Glover y no puede producir bastante mucina y no está la película aquí. Pero esto solo ocurre en una zona específica del estómago, porque hay una zona que los divide, ¿no? ¿Recuerdan en anatomía? ¿Vieron un estómago? La glandular y no glandular. Glandular, ¿cómo se llama la zona que los divide? Que usted ve un estómago y ve aquí una línea. No me acuerdo. ¿Ustedes recuerdan del marco piliar? Esta es una división histológica del estómago de la zona glandular y no glandular. Entonces los AINES solo dan en una zona. El exceso de AINES, hay úlceras gástricas más dolorosas que no tienen que ver con los AINES en los caballos. ¿Okay? Si de pronto tienen plata, se compran un gastroscopio de 2,5, me llaman, se lo metemos a uno de mis caballos y vemos todo el estómago, hacemos una videogastroscopia y podemos inferir qué lesión gástrica está teniendo. Entonces, ¿en qué zona presentan las úlceras los AINES? ¿Qué creen que puede ser? ¿En qué zona? La zona glandular. La glandular. A veces se extiende y quema tanto una zona enrojecida, pasa el marco explicato y quema el otro, ¿no? Porque eso son sustancias ahí como ríos, cuencas y van drenando y puede que me ocupen otro espacio. ¿Ok? Muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Tres medicamentos que puedan estar aquí y que vayan por la vía nasogástrica, ya los estudio, para no errarme. La luminocentesis, ya quedamos aquí, ¿cierto? Ya no sí, esa es la abdominocentesis o TAP abdominal. Y todo es una evaluación del líquido peritoneal. Les mandé unos documentos y recuerden que el líquido peritoneal es un ultrafiltrado del plasma para mantener una lubricación en las vísceras. Este líquido peritoneal es transcelular, hace parte del que es de las articulaciones, del humor acuoso, del humor vítreo, del líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal. Estos 5 líquidos son los más celosos del organismo. Y si hay un animal más celoso en su líquido peritoneal, es el caballo. Y el que menos celoso es en el líquido peritoneal es el sapo. A lubricar las vísceras y tiene una zona visceral y una zona palpebral, el peritoneo. Y todo eso son cuencas de ríos, van lubricando y la víscera en medio de la movilidad, no tanto el movimiento externo que ayuda, pero es sobre todo cuando se mueve la movilidad. Y esto líquido tiene una composición, y esa composición son células que son inferiores a 3000, creo. O sea, tiene pero muy pocas células, y esas células se dividen en glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Qué más tiene? Tiene una densidad específica y tiene un nivel de proteínas muy bajas también, valores que ahorita se los puedo mostrar. ¿Qué otra composición tiene el líquido peritoneal? Recuerda. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien leyó un documento?
no, en la vaca dice esto, tolera más fuerte. Leucocitos. Tienen una tolerancia. Los blancos. Los blancos, sí. Eritrocitos y leucocitos. Proteínas y algunos carbohidratos. Estos. Y sobre todo el lactato. Y un ejemplo, hay un mecanismo, pues eso ya es más práctico. Y hay un mecanismo por el cual se lee. Pues mire que aquí hay una reporte de patología del análisis del líquido peritoneal. Importante, mire qué color tiene. En este contexto, ¿qué sería? Lechoso. ¿Qué le indica un líquido peritoneal lechoso? Mucha electrófilo, mucha bacteria. Sí. Transparencia. O sea que ya hay una densidad aquí de proteínas y de células bastante importante que ya se la van a distribuir de aquí para abajo. Células nucleadas por microlitro, el rango normal es de 0 a 5000. ¿Y cuántas tiene? 122. Elevadísima, ¿no? ¿Cuántas veces? Pueden dividir ese número en este. Divide por una veloz con la calculadora. El rango normal de proteínas. Preparando los más serios. 24 veces elevado lo del rango normal indica y sugiere un cuadro de crisis abdominal severo. Y a veces no necesita mucho, sino hacer una punción peritoneal o un TAP para uno decidir si ese caballo lo envía o no a cirugía. Y si no es de cirugía, lo tratan ustedes, las cosas médicas, lo que a veces les envío que estoy viviendo, o lo derivan para cirugía y vean, lávese las manos, pero rapidito, ese caballo, por favor. El bovino tiene más probabilidad de que digan, no, nosotros no le metamos, o hágalo, o mándelo al gancho y evita meterle tanto medicamento y sería sacrificio. 5 gramos, miligramos por decilitro. Y hay una diferenciación de células. Hay neutrófilos degenerativos, hay células cocos. Y la interpretación que dice: un exudado peritoneal con exudado peritoneal visivo. Sí, y ya hacen la plaquita histológica bien chévere y se ven los cocos, los bacilos y todos los neutrófilos degenerados y definen si pueden o no atender ese caballo médicamente o mejor se sacrifican. ¿Okay? Con el líquido peritoneal. Y hay también una fórmula para diferenciar el lactato que está en el líquido peritoneal versus el lactato que está en sangre. Y cuando el lactato del líquido peritoneal es el doble del que está en la sangre, es un cuadro quirúrgico, es un cuadro de compromiso visceral que puede ser irreversible, entonces hay que derivar la cirugía rápida. El doble de la sangre, el lactato. Entonces solo con un medidor de lactato pueden definir muchas cosas y salvarle la vida al caballo. ¿Ok? Vemos allí una cosita para terminar, no por eso, porque es que con ustedes hice un paréntesis de los bovinos que no lo expliqué. En rumiantes es ya un paréntesis, cierre lo de caballos. Hay una composición de algunas estructuras que son carbohidratos, que son fuente de energía, y miren la tasa de degradación tan rápida. Un ejemplo, los azúcares. ¿Por qué los azúcares llegan tan poquito al intestino? Porque son fermentados primero. Porque llegan al rumen y sufren un proceso de metabolismo fermentativo y no llegan. Entonces, siempre que pensemos en un trastorno abdominal de un rumiante, hay que ver si ese rumen, bacterias, protozoos, hongos, están fermentando o no. Importante, y ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando uno le da algún azúcar, panela, melaza, melote, los subproductos
de la caña, de la panela, eso nunca se va para el intestino. Nunca tú logras nutrir un animal energéticamente con azúcar. Todo esto, la degradación es rápida en rumen, entonces lo aprovechan las bacterias y ellas crecen bien. Los almidones, una tasa de degradación media. ¿Cuáles son estos? Este y este. ¿Qué son? ¿Parte de qué? De la fibra. ¿Cómo así? Ya, componen la fibra. Esas son las fibras largas o los pastos en sí. Todo lo que sea fibra contiene pectinas, que son carbohidratos parietales, y estos son estructurados o son carbohidratos solubles, digámoslo así. Y la lignina, ¿por qué será una fibra o una molécula que no tiene tasa de degradación y de digestibilidad en algún porcentaje cero? ¿Por qué será? Porque esa es la que le da la estructura de la fibra. O sea, no tiene ningún componente degradable. No tiene ningún componente degradable, y cada vez que un pasto madura, esto se va achicando y la lignina va dominando y obviamente hace indigestible un nutriente. Eso es lo que pasa con los herbívoros o los animales grandes en la clínica, que tienen una base nutricional muy limitada de acuerdo a esta estructura. ¿Okay? Entonces todos los pastos se deben de cosechar antes de que florezcan. Si usted ve una pastura y tiene 3% de floración, ahí hay que meter los caballos o ahí hay que meter el ganado, porque si no, esto va predominando tanto y ellos van a entrar a un potrero que no van a tener que comer, o comen y poco aprovechan. Es muy común las distensiones ruminales que tienen que ver con esto. Hay una saliva que es muy básica en los rumiantes, empieza a hacer un proceso de degradación, un proceso de mezclado, remasticación y activación de toda la microflora enzimática. Toda esta transformación de ingesta se va para gases, se va para proteína microbiana. Entonces mire que los rumiantes no necesitan tanta proteína como los caballos. La proteína que los alimenta a ellos son las mismas bacterias. El caballo no, el caballo hay que darle una proteína muy pura, muy torta de soya, tamo de arroz, maíz chancado, avena, prácticamente la que uno desayuna, esa es la que hay que darle al caballo. En rumiantes no, la proteína es bacterias que están tragando, productos finales de degradación y residuos que se van pues para la energía neta y la energía que se elimina. ¿Cuáles gases se producen aquí que son una fuente de energía? Metano. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y eso agua? El metano es un desecho. ¿El qué? El etanol. Es el etanol. Pero eso es lo que genera la contaminación mundial y todo eso. ¿Qué domiciliario? Sí, yo ha sacado unos estudiantes de un proyecto de empresa y se convertir el coco de la vaca y hacer un gas de Claro, y todos sirven. El cerdo en las cosículas grandes hay un biodigestión, una caja grandota, y ahí tienen el gas para la cocina. Pero a nivel nutricio estos ácidos grasos volátiles. Volátiles. Son varios. Y cada vez que tú o aumentas el concentrado o aumenta la fibra, se aumentan unos u otros. El isovalérico, el butírico o butirato, es lo mismo. El valérico, el propiónico. Todas estas son unas fuentes de energía excelentes,
no las produce el caballo, muy poco en el colon, ya para tirarse el pelo. En cambio aquí está, mire, antes de la absorción, y ahí para allá. Y esto en algún momento puede tener un disturbio, una alteración que fácilmente lleva a grandes cantidades de gas acumulado. Ese gas acumulado es distensión abdominal, y esa distensión abdominal en el rumiante es dolor, sí, todo por modificar la dieta. Exceso de gas acumulado, hay una distensión de las vísceras que obviamente llevan a dolor. Esa distensión también lleva a un cuadro de atonía o de hipomotilidad. Y ya están, este semestre es quinto o sexto. Sexto. Hay personas en sexto y no cogen un fonendo ni para jugar con él, no se lo sabían ni comer en sexto semestre, con unas materias de semiología aprobadas y no saben poner su fonendo. Entonces, ver qué es atonía, qué es hipotonía, qué es hipertonía, eutonía, qué es lo normal, queda difícil a uno irse a ganar un peso y irle a poner un fonendo y saber si está bien o mal, claro. Pero de base hay que entender eso, mi responsabilidad. ¿Ok? Sí, distensión, y que la distensión lleva a una atonía. Eutonía. Eu es normal. Eucalcemia, eumagnesemia, todo es normal. Eu es normal. Entonces ya les muestro ya diferente a los gases que son volátiles, que son una fuente de energía, ya está de acuerdo a una estratificación del rumen, ¿entiende? Se puede revisar semiológicamente de acuerdo a su composición y a su estado. Ya estos son los porcentajes de los gases que están presentes en el eructo. Entonces ya esto es un proceso del metabolismo del desecho de gases, no el que estaba utilizando para la energía. Entonces miren, dióxido de carbono, metano, que hacen gas y sirven para la estufa, nitrógeno, en gases respiramos nitrógeno, pero miren, un eructo de bovino, la composición tan elevada de nitrógeno, 7%, y el dióxido de carbono por animal, 65% de la composición de todos sus gases. Y mire que predomina unos gases que son supremamente dañinos para la capa de ozono, para el ambiente, y generan un proceso de efecto invernadero. Entonces ya tienen claro de base que una cosa son los ácidos grasos, nutrientes para ellos en forma de gas, y otra, los gases que en el eructo salen y contaminan la capa de ozono. Entonces, no sé la composición, habría que buscarla, de todo el escape de exhausto de un gas o de una tractomula, a ver si se aproxima o no. Ya lo han estudiado, ya lo han verificado, y es muchísimo menos que tener 2 o 3 carros prendidos y una banca produciendo gases. ¿Okay? ¿Hay una manera de reducirlos? Sí, todo eso está en función de la alimentación, y cada vez que puedan conseguir o buscar plantas, miren, importante esa pregunta, ¿cómo reducir los ácidos grasos de efecto invernadero? El grupo de bacterias que tiene rumen, no sé, a alguien se le ocurrió, estaba muy interesado, igual a ustedes en toda esta parte de ciencia, y tomó muestras del rumen y encontró bacterias celulolíticas, amilolíticas, y tienen el nombre de lo que degrada. Miren, fermentan hidratos de carbono estructurales de la pared celular, eso es una berraquera. Mírenlos, ahí están resumidos. ¿Y qué predomina? ¿Qué ácido graso predomina? El acetato.
Ganaderías que solo dependen de materiales fibrosos generan mucho acetato y ese acetato es uno de los más difíciles de metabolizar, entonces es uno de los que más degradación y contaminación va a hacer. Entonces por eso hay ganaderías que utilizan unas pasturas especiales con unos subproductos pero que valen plata para que contaminen menos. Las amilolíticas que degradan el almidón. Se le dan un maíz a un bovino y lo encuentran en la materia fecal. ¿Sí? Si le dan un maíz a un bovino, lo encuentran en la materia fecal. Hay animales que usted ve el grano de maíz en el popó. ¿En el suyo? ¿Le pasa a veces? Obvio. Vaya a la feria, va a ver los caballos, se compra una de esas mazorcas tan ricas y obvio que uno caga ese maíz. ¿El pimentón también lo seca? Usted ve la silueta, pero ve la cáscara del tomate. La cáscara del tomate, la carnosidad del tomate sí se metaboliza, otras no. No tenemos este tipo de bacterias. Señor. Perdón, una pregunta. Sí, pero ¿dónde aquí dice que es perjudicial? Pues bueno, no son perjudiciales, pero pues estamos hablando de los gases, sí. Y pues supongo que eso también se pues involucra, como que participa en todo lo de la contaminación. Sí, claro, lo que hay que tener en cuenta es de hacer una regulación para que los pastos que le brindes a esa ganadería sean tiernos, sean frescos y no le toque que fabricar a esa máquina ruminal tanto para extraerlo de esa fibra dura tosca, que la mayoría de pastos son así, no hay nada que hacer. El rumiante es rumiante y usted le alivia bacterias que producen metano disminuyendo la maduración de estos pastos, pero no más. Pero ya cuando vaya a su tabla, meterlos antes, se le va comiendo el tiempo de rotación de los potreros y va a llegar usted otra vez a otro potrero y no va a tener el tiempo de descanso. Usted dirá, y va, necesitamos eso el día tal, cuando va a producir mucho gas. No hay nada que hacer. ¿Preguntas? Muy buena esa tabla, esa pregunta. Y esto... Sí, importante, miren. Una ración rica en forrajes groseros, que son forrajes fibrosos, alto contenido de carbohidratos estructurales, largo tiempo de rumia, ¿cuánto? 45 a 70 minutos por kilogramo de materia seca. Entonces, hasta aquí comparemos acá. Una ración rica en concentrado, alto contenido de almidón. ¿Qué materia prima es almidonada? La papa. Papa, el maíz, la yuca. Corto tiempo de retención en rumia, miren, 35 a 45. Mire, lo máximo aquí es lo mínimo acá. Baja producción de saliva, aproximadamente 10 a 12 litros por kilogramo. Imagínense, ese mundo de saliva. Se ven que los bovinos salivan mucho, una saliva espesa, llena de bicarbonato. pH ruminal elevado y un pH ruminal bajo. Y esto genera una concentración de velocidad de absorción de ácidos grasos altas y por ende, por esta línea, hay menos probabilidad de contaminación. Se retiene tanto el rumen con un pH elevado y erute, y retenga, y mastique, y vuelva rumen, devuelva, regurgite, mastique, erute. Entonces, tiempo de retención en largos, forrajes fibrosos, que también se le dicen groseros, son duros.
tumban a los bobos en las pasturas. Y por eso hay unas alternativas de ganadería intensiva y una ganadería extensiva, pero extensiva no porque sean grandes extensiones, que ese es otro concepto, sino porque se alimentan de pastos. Pero ¿qué pasa? Estas producciones tienen mucho problema. Bien, entonces hay muchos procesos de timpanismo, de éstasis ruminal, ¿han escuchado la enfermedad de la ferretería? Reticuloperitonitis. Ellos tienen una capacidad de incorporar comida, se encuentran un cable, y eso se aloja en el retículo y genera una peritonitis, y todo eso está mediado por su calidad y su condición y su conducta de alimentación. ¿Listo? Esto era el paréntesis para entender un poco los trastornos de rumen. Tengo entendido que hay otro tipo de timpanismo donde se da por el alto consumo de proteína. Sí, es que las proteínas dominan las bacterias proteolíticas y esas bajan el pH, mueren las demás y genera un éxtasis ruminal por ese tipo de bacterias. Entonces puede ser almidones, son muy ricos, muy versátiles, y proteínas también. ¿Okay? Es lo mismo, sino que es de otra fuente, pero es el mismo éxtasis ruminal. ¿Okay? Cadena hecha para pasar de Carma hecha, Dariana Grisales y Dariana Marín y Delia Hernández. Entonces, este es un momentico para hacerlo de la interpretación. ¿Trajeron el examen? ¿Me lo muestran o me lo interpretan mejor? Yo les acabo de colocar la nota de la historia clínica. Eran dos partes, sino que no se acordaron. ¿Sí? Era una esta y la otra interpretar. Su término, ¿cuál fue para que todos participemos? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿O qué? ¿Cómo lo necesitan? ¿Qué le 18? Que les hacen la cosa, que le digan el nombre. N18, sí. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué pueden interpretar? Sí, pero empiece de ¿Pero ustedes son el 18 también? Sí. Porque se nos coaguló la sangre. O sea, no era muestra de sangre del paciente de ellos. O sea, no pudieron procesar la muestra de ella, entonces pues compartimos paciente. Entonces sí, historia es la de ustedes también. Está disminuida también. Ahí hay una anemia. Entonces, ustedes tenían el 948. Es al volumen hipocrónica. No tiene nada. También. ¿Cómo estaba en el Está aumentado el Hematocrito, vean. El hematocrito está en 29.0. 29. Está disminuido. Entonces ahí anemia. La hemoglobina y los eritrocitos también se encuentran disminuidos. Venga, hagamos silencio un momentico porque este es el quiz de la nota. Ustedes querían el quiz, este es el quiz. Ustedes tienen que respetar a los compañeros que yo les pregunto y tienen que responder, por favor. Entonces ahorita les pregunto a ustedes. Entonces, si ustedes no hubieran encontrado que en el frotis algunos terneros dicen que no se observa babesia, ¿cómo pueden, con todo lo que está alineado, saber si tiene o no babesia sin que les salga? Pues es característico por la anemia y por los valores plaquetarios.
¿Cómo tienen las plaquetas ahí? No, ese está En en este rango. caso las tiene en rango, sin embargo, en otro hemograma que se tomara algún otro día ya Pues, iban a iba a estar estar disminuidas. debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango va descendiendo. Está descendiendo. Están muy ¿Qué otra forma hay para relacionar un cuadro de Babesia y que sea un tercer punto? Con las células blancas que también se encuentran en rango, sin embargo, pues están disminuidas. En este caso, neutrófilos segmentados. La Babesia genera inmunosupresión. Sí, por eso, disminución de esas Pero células. sí les bajan las células blancas. No, las activa. En un momento inicial, sí. ¿Qué otra cosa ponemos ahí? Plaquetas están ahí en rango. Fibrosis. No, porque él dijo ¿Qué que se sí, evalúan pero grandes que casi no se evalúan pequeños? Las bandas, ¿cómo están llamando? Pues ya pasó a ustedes, ya que no se evalúan pequeños. ¿Qué pueden adicionarle aquí para este diagnóstico sin que haya salido en el frotis? Cuando dice, yo le mandé a un veterinario pues para ponerlo a estudiar y dice, no, esto es típico de Babesia y decían Babesia arriba. Pues Pero no tenemos siempre va a decir. un aumento de neutrófilos segmentados. ¿Qué pasa con los neutrófilos segmentados? Pues empiezan a liberar los neutrófilos jóvenes de la médula ósea para ir a atacar la infección ¿Y bacteriana. cuántos neutrófilos segmentados hay ahí? Tenemos 5 5 por 4, cada lo normal es de 1 a 4. ¿Qué más? ¿Qué aparte de estos tres puede usted ayudarse para diagnosticar? Sino que esto lo puede confundir con un proceso inflamatorio solamente. Sí. A mí tenemos los linfocitos elevados. ¿Qué aparte de la línea blanca? O sea, ya va línea roja, plaquetas, línea blanca, pero los neutrófilos segmentados. Y una inflamación severa. Además, que estos parásitos, todos los que quiera nombrar, son de sangre. Y la sangre va a todo lugar, entonces se puede encontrar cualquier sinología ocular, de piel, neurológica, digestiva, de condición corporal, y ellos estaban relativamente sanos. Y habían unos gordos bonitos y les salió Babesia. No tienen un cuadro todavía clínico, pero están enfermos. ¿Qué otra cosa? Que se miden grandes que casi no se miden pequeños. Que se observe en un hemograma. Solo una hojita. Sería ideal haber hecho todo perfil, pero no se podía. Costos, y ya, bueno, yo entiendo. Pero hacen el esfuerzo para salir interpretando. No que les diga, doctor, es que ahí se Babesia y yo ya sabía que era Babesia. Pues ahí dice. Entonces se evalúa. No sé, proteínas ¿Tiene alguna plasmáticas. forma de eritrocito que sea particular de problemas de Ah, sangre? la morfología eritrocitaria. Para ponerlo acá, sino que eso le falta el cuarto, ¿no? Pero espere, para ponerlo aquí. Vamos a señalarlo, pero le pregunto al grupo, entonces yo le hago así, solo a ellos. Algunos acantocitos que son característicos que los eritrocitos tienen como derivaciones Como puntuditas. estrellas, Exacto. puntiagudas, acantocitos también. Eso puede generar, pues es característico de la hemólisis que puede estar generando la babesia. Sí. Y hay hipocromía también. Al entrar al glóbulo rojo lo rompen, no Sí. todos, pero unos se rompen y esos fragmentos generan que las células lo reconozcan y se vuelva un cuadro autoinmune más adelante. Sí. Que el hambre y esa enfermedad pues no llegan allá. Pero después la hemoglobina que ya se la dijimos. ¿Qué pasa con qué rango de proteínas tiene? No se evaluaron. No dice proteínas totales por ahí. Sí. En el de nosotros, no. Dice solamente fibrinógeno. Solamente nos indica que fibrinógeno No, está 1 gramo sobre litro. No dice Bien. nada más. ¿Y ese fibrinógeno qué significa ahí? Pero ¿cuál es la...? Sí, Pues una proteína. Sino que algunos decían proteínas totales. Y se lo ponían. De pronto eso yo no, pero el de usted nosotros no. ve esto y ve esto y puede concluir esto. Si usted da, pero esto le puede estar en rango. En
algunos, sobre todo en el líquido, en la planta, están disminuidas. ¿Qué informa? Que no está haciendo coagulación. O sea, Está empezando a perder. ¿Qué le informa acá, compañera? Sí. no sé, es una proteína plasmática que eso pues Informa indica el hematocrito, el 1 y el 4. pero pues con el rango, sin el rango, ¿cómo sabes? Informa el hematocrito, Hay una bacteria que está dañando los Si está aumentando, está a veces se caracteriza por Ahí se liberan, me gusta las células. Me encanta que le digan que entonces, Pero ¿cómo así? ¿Rompe el eritrocito? no, se infiltra y Entra causa, en él. Sí. ¿Qué le pregunto? ¿Y qué pasa? pues causa una lesión dentro de él. Sí, está bien, él es como una dona, pero se mete alrededor de la dona y lo rompe y puede quedar la dona pues partida. Sí, ¿qué sale ahí cuando eso se parte? Cuando se parte el eritrocito, se liberan las proteínas de sangre, la hemoglobina. Eso, la hemoglobina. Entonces, ¿qué relaciona esto con esto? por eso te digo que va relacionado Pues que la fibrina es una proteína que también sirve para la coagulación. El fibrinógeno. Pues no sé, pero en ignorancia yo lo puedo interpretar que como hay un rompimiento de ese glóbulo rojo, pues las células de coagulación o de cicatrización se activan para llegar a repararlo. Por eso se puede encontrar de pronto alto. Profe, ¿Qué paciente tienes tú? El 19, seguía, sigue estando. ¿Qué relacionas, silencio por favor, el 1 y el 4? ¿El tuyo no tuvo a veces? Sí, también. con el fibrinógeno. Que se puede relacionar. ¿Cómo lo relacionas? Siento que es algo muy obvio. Porque esto es, de pronto no estoy dando patología clínica, pero lo hemos hablado. Pero Si le sale una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con esto? Esto con esto, esto con esto. Esto solo, ¿qué tiene que ver esto? pues con el cabeza pues rompe el eritrocito, esa Es la única manera la hemoglobina que también le está quite el sueño, perdiendo. poniéndole dos. pero es que, o sea, no es porque la esté perdiendo, porque ella no está dentro del eritrocito. O sea, si rompe el eritrocito no es que salga y se pierda. O sea, para mí es que ella, por la infección que tiene, se está activando, porque es una proteína reactiva negativa. Aparte de que la misma Pero no sé. ¿Cómo así? Otra cosa de ahí pues, que pueda relacionar. La inflamación sistémica. No sé si el rango esté bien o no. Está en la sangre. ¿Y qué he dicho yo del fibrinógeno? Se activan para que el parásito no se le Profe, Sí. se activan para que Pero explícalo el parásito no se le internamente. ¿Qué dijiste? Que como es una proteína activa, positiva, se activa para que el parásito no se le ¿Qué forma eritrocitaria tiene? ¿Qué tipo de coequinocitos? ¿Qué tipo de equinocitos? ¿Qué tienen que ver los equinocitos en bovinos, terneros? ¿Qué le pasa en su sí? O sea, como comentado el domingo me apareció un dolor aquí. Sí, No puedo tomar. y se cambia la forma porque hay un me proceso y me hizo la rollo acá. inflamatorio. Acá atrás. ¿Qué relacionó a esa forma? Porque es raro, ¿no? Sí, puede ser equinocitos, por un ternero. normalmente la forma cambia por el suficiente de hierro, la hemoglobina del Sí, o el tamaño. ¿Y
hipocromía, sí puede ser que haya deficiencia de hierro. Hubieran subrayado en hipocromía, entonces ¿qué relaciona la forma con la hipocromía? No es por eso, no se tiene relación, pero sí te indica algo. En el chiquito. Por la forma carga menos hemoglobina y por la OS, entonces el hierro que están saliendo de la médula ósea más chiquitos. Entonces vienen con poquita tamaño, poquita concentración de hierro y de hemoglobina. Y eso sumado a la forma que le reportaron equinocitos. ¿Será que eso se parece en un caballo? Porque equinocitos le puede dar a cualquier animal, un avestruz, un macho frontis de avestruz, y aparece el equinocito. No tiene nada que ver, ni mamífero es. Pues a mí me llama la atención y me hubiera dicho, ve que equinocito, porque se presenta, donde ocurre, porque cambia la forma. Acantocitos es otro. Y si un equinocito estuviera en un gato, o si el efecto Rouleaux, ¿ahí alguno le dio efecto Rouleaux? ¿Alguien sabe? No. Es la aglutinación de esos eritrocitos. La aglutinación de los eritrocitos, un proceso ya autoinmune, de una inflamación severa. Joana Ríos, Sofía, su paciente fue el 031 con Babesi. ¿Cómo estaba el hematocrito? Estaba disminuido. Sí, es una anemia leve, moderada o severa. Ajá, porque es un positivo. Yo creo que Es leve. es leve, sí. ¿Qué más tiene en relación con sus plaquetas? Y las plaquetas en rango De 1 a 6. 15, la hemoglobina la tiene baja. Pero es que los otros está en rango, no les preguntamos la relación del ¿Qué pirulina. neutrófilos tiene allí? Pero en ese momento está en rango, pero entonces. Paola está allí. Paola está en su grupo. Sedentario. Con un proceso infeccioso. ¿También segmentados? Sí. Ajá. ¿Qué dices de los segmentados? Los segmentados los tiene en rango, porque está en 3.1 y el rango es de 3 Los puede miligramos. escribir, pero no se le sale del valor, entonces no los tiene en cuenta, pero hay que ir mirando. También tenemos Bueno, a ver, artículo ahí. las proteínas totales de 68. Sí, a un paréntesis, ya sigo, pero no sabían llenar una historia clínica, o sea, unas cosas que no están bien puestas ahí. Sí, cierro paréntesis. Ustedes que se lo quieren decir. Sí, entonces, leucocitos, o sea, toda la línea blanca, pero es leucocitosis son 5 acá abajo, se le eleva la familia, pero ¿cuál de los que está abajo está elevado? Entonces usted dice leucocitosis Pues tiene los linfocitos. por linfocitosis. ¿Y qué significa eso? Que el sistema inmunológico está atacando la infección, la ABS. Pero los hemoparásitos, ¿quién responde hacia ellos? Cuando hay una linfocitosis, usted debe ¿Los monocitos cómo están? defensa, sí, pero ¿qué tipo de defensa? Están Usted no puede aumentados hablar por como uno. hago yo en la tienda o Los en la macrófagos. Sí, inflamación y bacterias pueden llegar a otros primero, Pues o un depende monocito de se la contiene quimiotaxis que la haga. Se tienen que Entonces, si usted quedar. ve Dice que que su si el leucocitosis hematocrito es está por bajo, pues disminuye la viscosidad de la linfocitosis, sangre y facilita la formación del coágulo. Entonces puede llevar a un riesgo de trombosis. Pero acá dice que pero no. neutrófilos también. No, pues independientemente de si hay o no hay aglutinación. ¿Y neutrófilos solos? No, No, neutrófilos.
también. Así, ¿cuál es el Espera que el video hasta hace tiempo grande la